Qué gusto, muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Hoy quería compartir y transmitir este mensaje de mucha esperanza para cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, que es lo que nos trae fortaleza, nos trae directamente aliento para nuestras almas en tiempos de prueba. Quiero que me acompañen a sus Biblias, a la epístola a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el verso 2 hasta el versículo 10. La palabra del Señor dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, ¿sí?, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El verso 8 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que se encontraba en Colosas. Y Pablo aquí lo que está es intercediendo y pidiendo a Dios por los hermanos en la congregación allí en Colosas, para que Él les conceda directamente sabiduría de lo alto. El verso 3 dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta aquí es: ¿por qué Pablo está diciendo siempre orando por vosotros? Bueno, quiero responder a esta primera pregunta. Pablo era un hombre de oración. Pablo intercedía constantemente por los hermanos. Esto demuestra que, como vimos con anterioridad, que Pablo no solo era un apóstol que estaba preocupado por sembrar la palabra de Dios donde el Señor lo enviaba, sino que él también mojaba el terreno, es decir, él oraba, clamaba por todos los hermanos. Siempre orando por vosotros. Esta palabra siempre quiere decir que él tenía la costumbre, el hábito de todos los días interceder y clamar por cada hermano, por cada hermana. Y es una lección para cada uno de nosotros, porque Dios nos está llamando también a que nosotros empecemos a depender de Él en oración, siempre orando por vosotros. Qué hermoso sería que tanto usted como yo nos dediquemos a orar constantemente por los hermanos. Hagamos una lista de las personas que conocemos, quienes están en la congregación. Hagamos una lista de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de los siervos, ¿sí? Y así oremos directamente por cada uno de ellos. Dice gracias, Pablo les dice a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto demuestra que Pablo nunca jamás en su humanidad, cuando ya conoció al Señor, él se vanaglorió. Entendamos nosotros que el Señor puso en él un aguijón en la carne para que no se envaneciera. El Señor era especialista y es especialista en mantener a sus hijos humildes. Me preguntan muchos, dicen: bueno, pero hermano, ¿es posible que un cristiano sea soberbio, arrogante? Claro, cuando una persona no crece espiritualmente y es inmaduro, pues es soberbio. Pero lo importante de esto es que si está en las manos del alfarero,
El barro no le puede decir al alfarero, mira, me estás haciendo de esta o de aquella manera. Dios como alfarero, Él es el que forja su carácter en cada uno de nosotros. Aquí está Pablo dirigiéndose a los hermanos, reconociendo que siempre deben de ser agradecidos a Dios por todo. Nosotros también debemos agradecer a Dios por todo. Pablo aquí estaba agradeciendo a Dios por los hermanos, estaba agradeciendo por la obra que Jesucristo estaba haciendo en cada uno de ellos. El verso 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué es lo que pasó en la iglesia en Colosa? La iglesia en Colosa estaba en un proceso de madurez. Ya dejaron de ser ellos niños espiritualmente y empezaron a crecer y a necesitar ya no solo leche espiritual, sino ya un alimento un poco más sólido. ¿Cuál es el objetivo o cuál sería el anhelo de todo siervo de Dios? Ver que su iglesia crezca, que los hermanos maduren. Es decir, Pablo estaba haciéndoles a través del Espíritu Santo, a través de Dios, a través de la palabra, estaba examinándose a él mismo y estaba viendo que la semilla que él fue y sembró en Colosas estaba dando fruto, y parte de este fruto es que los hermanos estaban siendo fortalecidos en la fe en Cristo Jesús. Saben que para que nosotros seamos fortalecidos en la fe es necesario que Dios nos pase por muchos valles, ¿no? Por muchos lugares sombríos para poder nosotros ser probados. El cristiano, el hijo de Dios, no puede ser fácilmente maduro si no ha experimentado el trato de parte de Dios. Pablo lo que estaba aquí diciendo es que ellos estaban ya empezando a crecer y estaban ya siendo tratados por Dios, porque la fe que tenían los hermanos en Colosas no era una fe débil, sino era una fe fuerte. ¿Cómo se fortalece la fe o cómo ellos fortalecieron la fe? Obviamente la fortalecieron cuando empezaron a depender 100% totalmente de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque aquí dice que Pablo estaba agradecido a Dios porque la fe de los hermanos en Colosas estaba creciendo. Y no solo la fe, estaba creciendo en ellos también el amor que tenían para con todos los santos. Una característica, amados hermanos, amigos y amigas, de una iglesia que está madurando es el amor. Cuando nosotros entramos a un lugar, a un local o donde esté la iglesia reunida, vemos y deberíamos ver la expresión del amor de Dios en cada hermano, en cada hermana. Sabemos nosotros que en Apocalipsis el apóstol Juan, refiriéndonos directamente al amor, él hablaba acerca de este amor que lo tenía una de las iglesias en particular que se encontraba en Asia, y esta iglesia es la iglesia en Filadelfia. Yo quiero que me acompañen por un momento a Apocalipsis. Vamos a dar lectura al capítulo 3. ¿Sí? Vamos a leer el verso 8. Apocalipsis 3:8 dice: Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto, dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre, dice, la tierra. En sí, cuando dice el mensaje en Filadelfia, notemos que esta palabra Filadelfia viene de dos vocábulos griegos. El uno es philos, que tiene que ver con amor, y delphos,
que es verdadero. En otras palabras, era el lugar, o Filadelfia era una ciudad donde estaba una iglesia que expresaba en sí el amor verdadero hacia los demás. Y esta iglesia fue obviamente alabada por Dios, exaltada, ¿sí? Fue una iglesia en la cual el Señor puso toda su atención. Ahora, cuando nosotros vamos, volviendo a Colosenses, en Colosas los hermanos en la iglesia estaban expresando esta misma clase de amor que los hermanos tenían allá en Filadelfia. Por eso el amor de Dios es uno de los principales elementos necesarios para que nosotros podamos distinguirnos de la gente incrédula que no conoce de Él. El fruto del Espíritu Santo es el amor. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado por parte del Espíritu Santo, pues el que tiene una vida nueva en Cristo, obviamente tiene que expresar este fruto que es el amor. Sin este fruto, amados hermanos, vano sería nuestro caminar con Cristo, seríamos simplemente gente religiosa, nuestro andar o nuestro cristianismo sería simplemente una fachada nada más de una falsa espiritualidad, y esto pues no sirve para poder ser aprobados delante de Dios. Es necesario que para que nosotros podamos experimentar las riquezas de Cristo, podamos primeramente tener el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios lleva a que este fruto se desarrolle en el cristiano. Pablo estaba agradecido a Dios porque estaba viendo que la iglesia en Colosas estaba dando fruto. El verso 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo lo que les estaba diciendo aquí es que ellos estaban siendo afianzados y afirmados por el Evangelio de Dios, no por palabras humanas, no por cuentos, no por filosofías humanistas. No. Ellos estaban siendo fortalecidos por la palabra de Dios. Y aquí hay algo importante. Pablo nos está enseñando hoy a nosotros como creyentes, como cristianos, que para poder nosotros crecer en el amor de Dios, para poder nosotros crecer en la fe, necesitamos nosotros escuchar la palabra de Dios, como ayer lo vimos en el epístola de Filipenses. Debemos ser enseñados, debemos ser instruidos, debemos ser capacitados, debemos escuchar, ¿no? Debemos ver el Evangelio, pero también debemos practicar. Entonces, en el verso 5 de Colosenses capítulo 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Pablo les estaba hablando de la inminente venida de Cristo y de que ellos iban a estar con Él gozando con nuestro amado Señor. Ahora, esta esperanza no solo era de los hermanos en Colosa, es también nuestra esperanza, porque sabemos que estamos en este mundo no poniendo nuestro ser, nuestra vida, nuestro corazón en las cosas de este mundo, porque las cosas del mundo se acaban, perecen. Jesús mismo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Nosotros somos extranjeros y advenedizos, estamos de pasada en este mundo. ¿Dónde debe de estar puesta nuestra atención? ¿Dónde debe de estar puesto nuestro corazón? Es única y exclusivamente en las cosas celestiales. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, esa es nuestra corona, amados hermanos, de saber que este mundo es limitado, temporal, que aquí no culmina la carrera nuestra como hijos de Dios. Mucha gente que no cree en Cristo